me di cuenta que realmente sí puedes basar lo que tú estás haciendo en los estilos de otras personas y no forzosamente es una copia. O sea, nunca lo vas a igualar porque tú eres otra persona y porque pasa por tu filtro, ¿no? Pero entonces encontré como cosas que me gustaba hacer. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo El Mestizo Enmascarado, dándoles la bienvenida a un episodio más del Cotorreo Creativo. Esta vez tuve el placer de platicar con Ari Navarrete y Carlos Sayas, dos grandes ilustradores que además juntos fueron ganadores del concurso Ideatún de Pixelatl de este 2021. En esta plática, que como siempre dividimos en dos partes, platicamos un poquito de la trayectoria profesional de Ari y de Carlos, un poquito de sus experiencias pasando del mundo del diseño gráfico al mundo de la ilustración, al mundo de la creación, y los intereses y las motivaciones que los llevaron a eso, a ese movimiento. En esta primera parte nos enfocamos mucho justamente en esa primera parte del recorrido, pero también en la importancia y la influencia de la comunidad creativa que tuvo en ellos y en el recorrido profesional que han tenido. Nos clavamos en algunos detalles específicos de la obra de cada uno de ellos, pero sobre todo esta idea de comunidad y cómo influenció y cómo sigue influenciando en su trabajo, creo que es bien interesante y bien importante. Les recomiendo muchísimo poner atención a eso y pensar un poquito también en lo que significa para cada uno de nosotros en nuestro hacer creativo poder apoyarnos de la gente a nuestro alrededor. Espero que la disfruten. Los dejo con Ari y con Carlos. Ari Navarrete y Carlos Sayas, bienvenidos al Cotorreo Creativo. Muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos de estar aquí. Sí. Qué bueno. Me da mucho gusto tenerlos. Normalmente me gusta iniciar nuestras conversaciones con un recorrido histórico. Que en el caso de ustedes, no tengo idea, no porque no me guste el chisme, me voy a enterar hoy, de en qué momento los recorridos históricos se juntan. Pero igual y podemos empezar, si nos platican un poquito, quizá podemos empezar contigo, Ari. ¿Cómo empezaste en este mundo de las industrias creativas? ¿Estudiaste esto o no tanto? Platícanos un poquito cómo empezó tu recorrido. Justo yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato, bien lejos de aquí. Y pues siempre me gustó dibujar. Entonces, como a mediados de la carrera, fuimos ya les voy a spoilear un poquito. Fuimos al congreso de Illustrator Deathmatch en Querétaro, que fue donde nos conocimos. Pero ahí, o sea, como que yo no tenía idea, ¿saben? Como de que se podía vivir de esto. Y cuando fui a ese congreso fue así de que, ¿qué? O sea, hay gente que se gana la vida haciendo eso. ¡What! Y fue así como un despertar, ¿no? Y luego, pues ya dentro de la universidad, justo así me di cuenta que eso de la oficina, que eso del diseño, igual y no era como que, sí me gustaba, pero no era como lo que me hacía tan feliz. Y ya en el Pixel Art, porque fuimos, el último año de carrera fuimos al Pixel Art, mis compañeros de la universidad y yo. Nos reencontramos con varios amigos que habíamos hecho en el Deathmatch y fue así como una decisión, ¿no? Así como que ya no quiero hacer diseño, mamá, papá, gracias, perdón. Y pues ahí fue que se tomó la decisión de andar por estos rumbos y la verdad es que pues la compañía de las personas que conocí en todos esos eventos me fueron guiando a donde estoy ahorita. Y pues básicamente es el mini resumen de cómo es que estoy aquí. De acuerdo, está buenísimo. Y me llama muchísimo la atención porque una de las anotaciones que yo tengo, que quería tocar platicando con ustedes, es justamente el sentido de comunidad. Sin haber sabido, por ejemplo, esta historia y sin haber sabido que Pixelatl fue tan importante para ti desde el principio, ¿no? Y de pronto como que se conecta y ahí se ve.
Pero ahorita regresamos a eso. Ya sabemos dónde se conocieron. Pero, El spoiler. super spoiler. Perdón. No pasa nada. Carlos, de tu lado, ¿cómo fue? ¿Cómo entraste a este mundo? Pues, o sea, cabe mencionar que yo soy un poquito más grande, o sea, unos años, ¿cómo? Unos 5 años más grande que Ari. Entonces, yo salí de la universidad, estudié en Puebla, en la Ibero de Puebla, y salí de la universidad en el 2010 y me estuve dedicando al diseño gráfico durante, yo creo que como 3 años, 4 años. Y yo pensé que ahí me iba a quedar hasta que justo un día encontré un anuncio ahí del Illustrators Deathmatch y me aventé a ir solito y empecé justo a darme cuenta que había una industria de personas que se dedicaba a la ilustración, que al menos, o sea, mi universidad estaba muy enfocada en el diseño de branding sobre todo, o sea, era como el fuerte, había mucha gente que hacía, los mejores profesores eran de branding, de cartel, y pues yo creo que esos dos eran los fuertes. Entonces, como que todo, que el sistema estaba enfocado a llevarte a estas agencias de diseño. Y pues realmente nunca vimos mucho sobre agencias de ilustración, yo no estaba muy enterado o si había gente haciendo freelance. El freelance, la verdad es que para mí ni siquiera era una opción al principio. Y pues ahí en el Deathmatch descubrí que había gente interesada en lo mismo y empezamos a generar una bolita de personas que hasta la fecha seguimos juntos, que nos veíamos cada año. Al Deathmatch fui como 3 veces y en la segunda o tercera conocí a Ari, que La ella, última fue en la tercera. en la tercera, ajá, que ahí ella fue con amigos de la universidad y ahí nos conocimos y pues nos seguimos pues se unieron a la bolita y nos seguimos frecuentando de vez en cuando, una vez al año. Un par de años ahí estuvieron muertos porque no sabíamos del Pixelatl. Y creo que en el 2016 fue cuando nos volvimos a juntar todos en el Pixelatl ya. Y igual, o sea, seguimos, como que nos cruzamos muchas veces y seguimos interactuando. Y poco a poco, pues nos fuimos haciendo como un grupito más cercano de personas, donde está Ari, donde está Gaby Cermeño, donde está Omar Lozano, Paloma, Soren Zaragoza, como Max Vera, todos estos chicos que pues ya tenía mucho tiempo que nos conocíamos y que seguimos buscando el mismo camino. Pero sí, así terminamos haciendo, o sea, yo también, después del Deathmatch, aventé el diseño y me empecé a dedicar solo a la ilustración y con el Pixelatl descubrí que podíamos hacer otras cosas, o sea, como generar otro tipo de proyectos. Claro. Y digo, ahí en esa lista de nombres hay pura banda pesada. Entonces digo, no me sorprende, ¿no? Que sean amiguitos. Está súper padre. Y es muy curioso porque platicaba con Ricardo Siovi y Ricardo me hacía el comentario que él estudió diseño gráfico y decía, y es un poco como lo que todos, ¿no? Como que todos hicimos eso. Mis hermanos y yo estudiamos diseño y comunicación visual, que era un nombre fancy para diseño gráfico. Y al final es muy claro una cuestión, creo yo, generacional, aunque Ari y Ricardo son mucho más jóvenes que quizá Carlos, tú, mis hermanos y yo, ¿no? Pero que no había oficialmente esta visión de ilustración, ilustración, todo lo relacionado a diseño de personajes, animación, diseño de ambientes, animación, videojuegos. No nos tocó ver eso, o sea, más bien nos tocó ver cómo nacieron eso institucionalmente. Pero sí tuvimos que improvisar mucho para llegar a ese camino, ¿no? Sí, justo yo entré a la universidad en el 2012 y cuando yo estaba buscando universidades, como que lo más cercano era artes plásticas, al arte, o sea, y como que se sentían carreras, o sea, sí había visto como arte digital, porque la UG tiene una materia de arte digital en Salamanca, y pero era como todavía bien inestable, como que no se sentía tan segura, ¿sabes? Como que no ahora como con escena o Coco o así que dices, ok, estas son súper especializadas en concept art, en diseño de personajes o así. Acá realmente era como
como si estudias eso, probablemente ni siquiera esté incorporada a la SEP, porque Ajá, si sí. era así como, no es una carrera real, ¿no? Sí, súper de juguete. Cuando empezaron todas esas escuelas, digo, no digo que fuera el caso de ese en específico, pero en general el Sí, sentimiento sí. era ese, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo entré a la universidad, que eso, o sea, fue en el 2005, abrieron la especialidad de diseño interactivo y animación. Y y por un momento pensé cambiarme, porque realmente, o sea, como que sonaba bastante. No, diseño interactivo y animación, sí, sí, sí. Y sonaba como sonaba algo más como a lo que a mí me interesaba, pero ya viendo el plan de estudios, la verdad es que estaba igual, como que no sabían realmente qué materias utilizar, porque ahora que ya viéndolo de lejos, este, yo creo que no sabían a dónde apuntar. O sea, era una buena idea tener esa carrera, pero no había estudios y no había como mucha gente, bueno, había poquitos estudios y no había mucha gente dedicándose a eso como para poder guiar un plan de estudios realmente sólido. Y ahora, pues las escuelas que se dedican a esto y seguramente también el TEC y todas las que ya tienen animación, pues ya tienen profesores que durante todos estos años, que a lo mejor estudiaron diseño gráfico, pero durante todos estos años han trabajado en la industria y hay gente que ya está trabajando en estudios grandes, en Pixar y en un montón de gente que está ayudando con los planes de estudios y se sienten mucho más enfocados seguros, a ¿no? algo. Ajá. No, y aparte, al menos acá era así como que, híjole, no se juntaron las personas para este semestre y todos así de que, y ahora no, pues espérate, o puedes hacer un semestre como con diseño y era como de, pero es que estaba muy inestable. 100%. Y finalmente es circular, ¿no? O sea, si la industria no muestra seguridad, las escuelas no se van a aventar. Si las escuelas no se avientan, los estudiantes no van a entrar. Pero como no hay suficientes estudiantes, no abrimos el programa. O sea, todo es como muy, muy circular. Y es muy interesante ver que en efecto la industria sí lo soporta. O sea, cada vez hay más estudios. Los estudios están haciendo cosas cada vez más grandes y más serias, ¿no? Y por lo tanto las escuelas dicen, pues sí, siempre sí. Y los estudiantes también es más evidente que hay una carrera ahí, por lo que tú decías, Ari, o sea, ¿de verdad se puede vivir de esto? Pues cada vez estamos demostrando más que sí, que igual no es fácil, pero sí se puede, ¿no? Sí, 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 y de hecho, o sea, pues antes, al menos a mí no me tocó como en mi época de estudiante como tener algún contacto con algo como con jóvenes que estuvieran haciendo esto. Ahorita, hace poquito le hicieron una entrevista a los de Banco Azteca a Carlos sobre pixel art. Y siento que si al menos hubiéramos visto eso antes, o sea, al menos tuviera dado un poquito más de perspectiva de que había esa industria en México. Pero antes no se escuchaba nada de que alguien cercano, alguien de México estuviera en esta industria, ¿no? O sea, como que todo era extranjero. Pero es que también era como, es eso, es como una consecuencia de cosas de que era muy, muy chiquita. Sí, sí. Entonces, como era chiquita, había poquita gente, de repente, pues también la inversión no era grande, ¿no? O sea, como que los estudios de afuera no querían invertir, cuando querían invertir no había el equipo, entonces como que era una cuestión ahí de cosas que poco a poquito se fue solucionando con el interés de la gente y con los festivales sí, sobre todo los festivales que abrieron muchas puertas y generaron esta comunidad de gente que se empezó a unir y empezaron a generar estudios y aventarse a generar proyectos personales que pues, eventualmente atrajeron proyectos de clientes y así. Entonces yo creo que sí, lo chistoso pues es que a nosotros nos tocó, a todos de alguna manera nos tocó como el inicio y que pues no sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos aventado a estudiar animación. O sea, a mí la verdad es que estoy muy contento con el camino que seguí bajo las circunstancias que tenía en ese momento. O sea, como los recursos que tenía, creo que los usé bien. Si hubiera estudiado animación, no sé qué hubiera pasado, porque muchos de mis amigos que estudiaron animación ya no se dedican a eso. O sea, porque no les enseñaron animación como tal. Terminaron haciendo diseño como para como web motion graphics o cosas así. ¿no? Sí, sí, seguro. Y digo, salvo que estemos en el universo Marvel y estemos en What If, es como imposible saber, ¿no? Ahí por dónde van las cosas. Pero también es interesante ver cómo se da el camino con los recursos que tenemos, ¿no?
Y pensando en eso, y quizá empezando ahora por ti, Carlos, fuiste al Deathmatch, viste una comunidad, viste que había otro espacio y dijiste, esto es lo mío y no diseño. ¿Cómo llegaste o cómo pasaste de esa realización, de ese momento, a de hecho ser un ilustrador, digamos, en términos profesionales, ¿no? A vivir de eso, por retomar la expresión. Pues ahí la verdad es que como hace unos días platicaba con Ari, siento que a veces eh, a mí me ha pasado mucho que las circunstancias se acomodan de cierta manera. Y entonces, en ese momento, justo cuando fui al primer Deathmatch, habíamos tenido como ahí un rollo familiar donde yo me había tenido que regresar a la casa de mis papás, ya no vivía en Puebla, y me había tenido que quedar ahí en Morelos, pero a pesar de que pues perdí mi vida con mis amigos y todo este show, pues eso me ayudó un montón a tener como espacio para no preocuparme sobre la renta y la comida y todo este tipo de cosas, que a veces es lo que frena a muchas personas para cambiar de rumbo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si no puedes pagar tu renta, le vas a dudar bastante para moverte. Entonces, justo fueron 2 años y medio más o menos, los que estuve ahí en casa de mis papás. Y pues sí, tenía que hacer algunas cosas y trabajé un poco, pero también pude enfocar mis esfuerzos a empezar a aprender sobre ilustración, a ver tutoriales, a como investigar sobre qué cosas me gustaría hacer y cosas así. Entonces, esos 2 años fueron bastante cruciales. Además de que también en ese primer Deathmatch, una amiga que se llama René Chio, me justo acababa de regresar de un curso que daban los chicos de Schoolism, pero lo daban, era el curso que daban en vivo en ese momento en Toronto. Y me vio mi trabajo y así, y me dijo que igual estaría súper chido que aplicara porque iba como muy enfocado o se parecía el trabajo al del estudio, que de hecho se parecía porque yo era muy fan de Bobby Chu en ese momento. Todavía. Y apliqué y unos meses después, como 4 meses después, me contestaron y me fui para allá, ¿no? Y entonces, igual, o sea, me dio como, esos 2 años me dieron el chance de experimentar un poquito, hacer portafolio. Ese portafolio me llevó a este curso y que había podido ahorrar un poquito también por estar en casa de mis papás. Y saliendo de ese curso ya fue como, ya, o sea, aprendí un montón de cosas que no solo como de formales de los fundamentos, sino también de qué tipo de aplicaciones hay para todo esto. Entonces, pues ya regresé, ya aventé el diseño completamente, ya. Sí. De acuerdo. Y sí, el problema fue empezar a encontrar clientes, pero ya, ese es otro rollo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, entonces, si entendí bien, en Schoolism estuviste en Toronto, o sea, estuviste físicamente allá. Sí, es un curso de un mes intensivo, donde aceptan a 4 estudiantes de diferentes partes del mundo y lo hacen a propósito, porque también la idea que tienen es como de generar comunidad y la manera en la que escogen a sus alumnos tiene que ver un poco con el nivel, pero también tiene que ver con la personalidad, porque te encierran un mes con un profesor que vive ahí a tener clases en la mañana. Haz de cuenta que el horario es ir clase en la mañana, luego comes algo y luego tienes clase en la tarde y luego te dejan tarea y te pones a trabajar de las 6 de la tarde, 7 de la tarde a que acabes la tarea. Y, o sea, sí está pesadito por las horas de trabajo, pero la verdad no se sienten porque son como 5 personas, te ponen películas, estás así como súper emocionado de estar aprendiendo. Ajá, es como un pixelatl chiquito. Entonces está bien chido. De acuerdo, está buenísimo. ¿Y qué te pareció Toronto? Yo en una vida pasada viví cerca de Toronto, no en Toronto, pero los fines de semana me iba a Toronto y descubrí mientras estaba allá que era, no sé si todavía es el caso, pero la ciudad con más galerías per cápita del mundo. Órale. Entonces, a nivel arte, a nivel visual,
es como una ciudad como súper vibrante, como que hay muchísimas cosas. Hay una escena de cómic, específicamente de webcómic, como súper activa. O sea, Ryan North está ahí, ¿no? Y mucha otra banda. ¿Cómo te pareció la ciudad en términos de eso, de esa influencia? ¿O estabas encerrado todo el día en la Pues escuela trabajando? justo lo que te iba a decir era que, pues realmente estuvimos encerrados, o sea, estuvimos un mes y tuvimos salidas, como ellos nos organizaron salidas los domingos y eran como, pues viajecitos, de que fuimos a las cataratas del Niágara, fuimos al centro de Toronto y ya nos enseñaron algunas cosas, pero también, o sea, realmente no teníamos que estar en la casa, o sea, no era como que no nos dejaran salir, sino que era como de, pues, si quieres salir, nada más avísanos para saber que vas a estar fuera, porque pues al final ellos son como responsables de ti, este, pero pues tú puedes regresar lo que quieras, si no quieres entrar a las clases tampoco importa, o sea, tú aprovechas el tiempo como tú quieras, pero realmente la mayoría de la gente está ahí por las clases. Pero yo sí logré, eh, zafarme un par de días. Y de hecho, al centro fui una o dos veces y estuvo bien padre. O sea, la verdad es que nos recomendaron ir mucho a una biblioteca o librería que era enorme. No sé si era como la principal, pero estaba ahí justo en el centro, que eran un montón de pisos y estaba súper chido y vendían libros increíbles. Y y un día, Peter Chan, que es uno de los que trabaja o trabajaba, ahorita no sé cuál es su estatus, pero trabajaba con Imaginism. Un día platicando con él, me preguntó, hablamos sobre básquetbol, porque soy muy fan de básquetbol, y me dijo que si quería ir a un partido de los Raptors, y le dije que obviamente sí. Y entonces hubo un día que me escapé de clases, que literal terminó la clase y le dije al profe, oye, Peter va a pasar por mí, me va a llevar a un partido. Y me dijo, va, y ya me fui. Y fuimos a cenar y todo el show. La verdad está súper bonita la ciudad. A mí me gustó mucho, pero no tuve mucho tiempo de verla. De acuerdo, de acuerdo. Sí, la Biblioteca Central de Toronto es bonita, o sea, es muy grande, es muy amplia, y ahí justamente cada año se organiza un evento de cómic, cómic e ilustración. Ahí yo conocí a Bobby Chu, digo, él estaba ahí firmando, ¿no? Cositas, y yo lo vi de lejos, y me fui corriendo, ¿no? Pero sí que es muy vibrante y muy bonito. De acuerdo. Ok. Y Ari, ¿qué tal de tu lado? ¿Cómo hiciste tú ese paso para ser una profesional de la ilustración? Retomando un poquito el hilo conductor, ¿cómo empezaste a conseguir clientes, por ejemplo, para ya decir, esto hago y no necesito el diseño? Sí, yo la verdad es que tuve suerte de que cuando los conocí a ellos en el Deathmatch, ellos ya tenían un pedacito de avance, ¿no? En cuestión de su vida profesional. Entonces, la verdad es que yo me sentí muy acogida, me adoptaron como, me adoptaron todos y para mí fue muy fácil. Yo nunca he tomado así como clases o cursos como formalmente de ilustración, pero pues ya, o sea, la gente con la que me junté, los que son mis amigos, pues son banda ya que es muy pesada. Entonces, realmente ellos empezaron a guiarme, ¿no? Y yo era muy preguntona y yo la verdad es que nos llevamos muy bien desde que nos conocimos, entonces teníamos como, pues ese contacto de Facebook y de redes sociales, y yo de repente era así de que, oye, ¿cómo le hago para esto? ¿Y cómo le hago para el otro? Y, oye, ¿quieres ver mi dibujito? ¿Me dices qué piensas? Ya sabes. Y como ir quitando esa barrera de la pena para conocerlos mejor, para poderles preguntar consejos. Y pues ese fue como la gran ventaja que yo tuve y que yo creo que me avanzó como unos cuantos años, me adelanté como unos cuantos años con ellos, porque ellos tenían muchas experiencias que a mí me las resumieron, ¿no? Y para empezar a conseguir trabajos, yo me empecé a llevar muy bien con Gaby Cermeño, y yo siempre le digo que es como mi hada madrina, porque ella me empezó a recomendar con editoriales infantiles, pero para esto, o sea, yo creo que la gran ventaja que también tuve fue que no anduve como experimentando tanto.
para mí fue muy obvio siempre como que quería hacer ilustración infantil, ¿no? O sea, como que yo veía a mis sobrinas que fueron una gran inspiración en mi vida, que se divertían un montón dibujando, que hacían cosas bien interesantes, que no les daba miedo. Y pues yo para esto no sabía ni de perspectiva, ni de color, ni de abstracción, ni de nada. Entonces fue así como que, oye, eso está muy divertido y los niños lo hacen muy bien. Y si los niños pueden, yo también puedo. Entonces fue como, esto me gusta, o sea, realmente es algo que me llena, es algo que me divierte. Y para mí era muy importante elegir como como divertirme, ¿no? Entonces fue así como que ilustración infantil. Y luego conocí a Gaby, que es pues toda una maestra en ese ambiente, y ella fue como que empezó a darme retroalimentación, me adoptó, me empezó a recomendar con editoriales, y pues gracias a ella empecé a tener los primeros trabajos, ¿no? Ya después fue como un poquito más fácil, porque ya tenía proyectos completos, porque ya tenía noción de, ok, los niños ven y piensan de esta forma los símbolos y solo hay que reinterpretarlos y bueno, pues esas fueron las ventajas que yo tuve y que la verdad es que no están tan fuera de la mano de todos, porque justo en los festivales, justo en estas reuniones con artistas, puedes empezar a conocerlos y te pueden empezar a orientar si tú tienes como esa inquietud y les preguntas, y la verdad es que todos son bien buena onda, todos son bien lindos y todos quieren que la industria crezca, a todos nos conviene, ¿no? Entonces, pues así fue como yo empecé con los primeros. De acuerdo. De acuerdo. Hay un par de ideas en lo que dices que me parecen muy interesantes. Yo, antes de ponerme la máscara, digamos, en mi vida anterior, otra vez, en el trabajo que yo tenía, me dijeron explícitamente, y la gente a mi alrededor hablaba mucho, esto era justamente cuando vivía en Canadá, la idea de la mentoría, ¿no? Y conseguir un mentor y alguien que te ayude y que te lleve de la mano. Y a mí me parecía risible esa idea, ¿no? Yo decía, eso es ridículo, eso es una tontería del primer mundo, eso no se necesita. Y aún con mi resistencia, terminé teniendo un mentor y alguien que me enseñó muchísimo y cuyas enseñanzas aplico ahora en un medio completamente diferente, ¿no? Hago algo muy diferente, pero finalmente mucho de lo que aprendí sirve y se traduce. Y ahora, con la edad y con el tiempo, me doy cuenta del enorme valor que tiene eso, del enorme valor que tiene escuchar experiencias y poder hablar de situaciones con alguien que ya pasó por ahí y que por lo tanto te puede ahorrar a ti golpes y tropiezos, ¿no? Sí, definitivamente ayuda muchísimo, Pero, te ahorra años. pero creo que también, o sea, esa onda de las mentorías, ahorita que lo estás diciendo, yo también lo había escuchado mucho y pues en la industria de Estados Unidos y Canadá y así, pero creo que a lo mejor es su manera porque pues al final en esas culturas no son tan cálidas como las latinoamericanas, ¿no? Entonces como es una buena manera para acercar a personas con gente que ya lleva un poquito más de tiempo, pero yo creo que aquí en México no se escucha tanto esa onda de las mentorías como tal, como un recurso de trabajo, porque pues creo que pasa más de manera natural, o sea, en los festivales todo el mundo está con todo el mundo, conoce a todo el mundo, a nadie le importa realmente qué es lo que está haciendo mientras seas buena onda, y la gente es muy abierta a compartir y así, o sea, igual, eh, yo no tuve igual, cuando empecé no tuve como la cercanía que tuvo Ari con artistas de más experiencia o sea, con una diferencia tan grande, pero sí, o sea, me acerqué mucho a Soren, o sea, que él llevaba un poquito más de tiempo que yo, y Carlos Villa también fue una de las personas con las que estuve, que al principio pues éramos como desconocidos, nada más fui y le pedí como consejos, pero de vez en cuando en Facebook estaba bien chido porque yo subía cosas así, una imagen a Facebook, y él y Edgar Gómez también un par de veces, me mandaba mensaje como en privado diciéndome de, oye, igual checa tu perspectiva o checa como las proporciones, ¿no? O sea, como súper buen pedo, súper buena onda
queriendo ayudar y no como de estos trolls en los grupos de ilustradores que nada más están deshaciendo el trabajo de todo el mundo. Y sí, o sea, la verdad es que yo creo que es de las cosas más importantes en cuanto a hacer comunidad, o sea, ya sea acercarte a personas que tienen un poquito más de experiencia o a personas que están exactamente en el mismo punto que tú, pero las experiencias que van adquiriendo por otro lado las van compartiendo, ¿no? Y sí, está... Que también yo creo que justo por la falta de educación formal que tuvimos, pues ahora sí que todo se pasaba de a voces, ¿no? O sea, es una forma, no tanto como de mentoría, sino más bien como, es que no hay forma tan fácil de saberlo. Y la persona que ya lo sabe se da cuenta de eso, ¿no? Que a él le costó 1000 años darse cuenta de que esto estaba sucediendo, de que esto facilitaba las cosas, y entonces ya así como que veías a alguien que andaba medio perdido y era como, yo te digo el secreto, así, es esto y esto, ¿no? Pero justo porque creo que, al menos yo sentí que fue porque pues, no tuve como esa educación formal dentro de la ilustración y como que me veían ahí navegando un poquito y era así como que, ay, mira, igual si le haces así, se te hace más fácil. Y así, sí. Claro. Y digo, y finalmente esa es la función de la educación, ya sea formal o informalmente. La idea de la educación es que no tengamos cada uno como individuos que repetir todo lo que llevó a la humanidad llegar a este grado de conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Porque si no, no avanzamos. O sea, si cada uno de nosotros tiene que volver a empezar de cero, pues nunca vamos a avanzar. Exacto. Lo que sí me parece interesante, y yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, en ese sentido de la calidez o la apertura de nuestras sociedades facilita este tipo de intercambios. Pero lo que también creo yo es que hay una diferencia generacional bien importante. O sea, hace una generación, hace 2 generaciones, las ganas de tirar al que estaba arriba, ¿no? De pensar con una mentalidad de escasez, ¿no? Hay una sola posición y la quiero para mí, y entonces me aseguro que los demás no lleguen. Creo que era muy, muy presente y muy evidente, y ahora es evidente que hay una solidaridad, que hay una integración, que hay un deseo de un bien común, particularmente en la industria de la animación, que es la que yo más conozco, pero también en la ilustración, muy clara. Por ahí he escuchado que, por ejemplo, la industria de los videojuegos es un poquito más, aquí en México, un poquito más, sí, competitiva, rasposa, pero sí creo que hay esta cuestión generacional, ¿no? De que ahora estamos más conscientes de que si sube la marea, suben todos los barcos, ¿no? Y entonces, pues, para todos. Sí, creo que los festivales han ayudado mucho a implantar como esa semillita de que en la cabeza de que es eso, de que si uno crece, todos crecemos, ¿no? Y yo creo que pues las personas que empezaron a experimentarlo o empezaron a aplicarlo, empezaron a ver como resultados, y entonces como que se ha vuelto la cultura que se creó dentro de la ilustración y animación en México y los cómics también. Yo, yo que he tenido la oportunidad de ir a otros lados, me he dado cuenta que no en todos lados la gente es tan unida como en México. O sea, la verdad es que he participado en varios festivales y yo estoy seguro que el mejor es Pixelatl. Por eso hay un montón de gente del extranjero que viene, y los ejecutivos que vienen a ver proyectos así no se quieren ir, o sea, regresan cada año el mismo. Fraser ya se quedó acá a vivir. Pero sí, o sea, el Pixelatl está convenciendo a más extranjeros de vivir en México que cualquier otra cosa, yo creo. Sí, y es que también creo que mucho tiempo estuvo eso de salir de trabajar al extranjero, ¿no? Porque era como la única oportunidad que podía hacer que cumplieras tus sueños. Ahorita creo que es más, hay que crear una industria para no tenernos que ir, y una industria que valga la pena, y una industria que pague bien, y una industria que genere proyectos chidos y que nos unan, ¿no? Entonces, creo que por eso también, o sea, nos dimos cuenta que era necesario que estuviéramos juntos, porque pues, solo así podíamos crear esta industria, solo así se pueden hacer los estudios, solo así puede existir la cooperación, pero mucho fue, yo siento que esa idea de que es que tal vez no es necesario irnos,
Tal vez lo podemos construir aquí. Y creo que también es como la filosofía de estos eventos se nota, o sea, la filosofía de los que hacen estos eventos se nota, ¿no? O sea, como que cada evento tiene su huella. Ya ha habido eventos donde los organizadores ponen mucha atención en el negocio, ¿no? Y entonces, o sea, que es un evento para ir a hacer negocios y entonces se sienten como el evento frío y como medio ahí de como el viejo networking. Como de cuidado, ajá, ¿no? como de que ir a pantallar gente. Y acá, o sea, las personas que hacen el Pixelatl le han puesto mucho énfasis a la colaboración y dentro de los concursos que tienen y así, por ejemplo, el secuenciarte, a mí de las cosas que se me hace súper padres es que puedes enviar lo que tú quieras, si queda como finalista y si ganas, te imprimen tu cómic, pero ellos no tienen los derechos de nada, o sea, no se quedan con los derechos de nada, te lo imprimen con el sello de Pixelatl que te ayuda a venderlo y ya, o sea, tú puedes venderlo a quien tú quieras, puedes usarlo después, puedes hacer una secuela, no pasa nada. Y hay otros concursos en México y en todos lados donde tienes que ceder los derechos de tu obra, donde el premio solamente es algo de dinero, pero no sientes como el impulso, ¿no? Y acá la idea es ir empujando a la gente y entonces como que siento que esa cultura va permeando todos los grupos que van entrando, ¿no? Es como de, ok, si el festival está empujando gente, entonces a lo mejor yo puedo ayudarle a alguien más y yo puedo ayudarle a alguien más, ¿no? O sea, porque ahora que incluso me ha tocado, como estar un poquito más cercano a los de Pixelatl, porque por estar participando y porque me encargaron un par de cositas y así. En ningún momento, yo antes pensaba que a lo mejor, ya ves como el Fonca te pide que si te dan el premio, des algo como a cambio, ¿no? Yo decía, a lo mejor algunos de estas personas, en algún momento, cuando inicié el Pixelatl, en algún momento les piden que den una plática o así, pero no, o sea, no te fuerzan a hacer nada, todo el mundo está ahí porque quiere y se nota, o sea, se nota que las personas como que lo hacen de corazón y sí, o sea, la verdad es que ahorita, después de lo que ha sucedido, pues solamente recibo noticias buenas de Iniesta, así como de, oye, te ganaste esto, y así como de, ok. Vas a ir a tal cosa. Oh, wow. Va. Está buenísimo, está increíble. Y sí, creo que la intención y el ángulo de los festivales y de los eventos está en el ADN y evidentemente impacta todo lo que pueda suceder a partir de ahí. Y no necesariamente que un evento de negocio sea malo, porque en algún momento hay que cobrar y en algún momento hay que vender. Simplemente refuerza algo diferente. Y el hecho de que Pixelatl esté tan centrado en la comunidad y sea tan grande, pues va a ser una bolita de nieve para todos los que estamos en la comunidad, ¿no? Sí, y justo creo que es necesario que primero se haga esa comunidad y ya después empezar a ver como los negocios, ¿no? O sea... Sí, creo que justo fue ese el punto clave que hizo el Pixelatl tan grande, ¿no? Que en el momento en el que iniciaron y en el momento en el que se estuvo dando a conocer, se necesitaba que la gente se integrara y que se ayudaran todos juntos y entonces para ya después empezar a hacer negocios. O sea, porque yo me acuerdo en algún momento haber escuchado sobre festivales de animación o así, pero le ponían justo mucho énfasis a tratar de producir las cosas, a tratar de sacar proyectos audiovisuales o simplemente a atraer inversionistas. Pero pues te digo, justo creo que en el momento en el que llegó Pixelatl se necesitaba la comunidad y por eso ha sido como, pues como el lugar donde todo el mundo se reúne para después empezar a buscar caminos, ¿no? Distintos. Claro, claro, claro. Y quiero seguir entrando en estas aguas de la cuestión de la comunidad, pero antes de que se me olvide, mencionaste otra cosa, Ari, que llamó mucho la atención. Justamente quería preguntarte, porque yo veo claramente tu trabajo muy en este nicho de la ilustración para niños. Te me adelantaste un poquito explicando como por qué. Spoileando todo, pero bueno, en fin. ¿No pasa nada? Nunca le pidan que les cuente de qué va una película porque ya valió, ¿eh? Empieza por el final. Sí, exacto.
Pero, no, está súper bien. Pero algo que me llamó la atención y sobre todo pensando en tu relación con Gaby Cermeño, si tú me dices Gaby Cermeño, yo inmediatamente pienso en color, ¿no? O sea, el dominio que tiene Gaby del color es una pasada, es impresionante cómo lo hace propio. Y cuando pienso en tu trabajo, pienso sobre todo en forma. O sea, para mí, cómo manejas las formas, las siluetas, el nivel de geometrización es lo que más me llama la atención de tu trabajo. Y me da risa porque empezaste diciendo yo no sabía nada de abstracción y pues ahí lo veo, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo pasó, no sé cómo desarrollaste tú ese estilo y cómo funcionó con las necesidades comerciales de una ilustradora para niños. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? La respuesta es yo tampoco sé. O sea, esto sí no lo spoileas. Ok, ya, va. No, pues realmente fue viendo el trabajo de otros artistas. Yo estuve con Gaby y me acuerdo que cuando entendí un poquito de color fue en el 2019, me fui con Gaby de vacaciones a Montreal y o sea, pues nos la pasábamos de que caminando y cuando nos sentábamos a un cafecito así, pues era como a dibujar y una vez empezó a llover horrible y decidimos no salir y me empezó a explicar cosas de color y fue como, ok, wow, qué pedo, eso está muy chido, ¿no? Y empecé a comprender un poquito y uno de los consejos cuando yo iba iniciando, me lo dio Carlos, de hecho, fue como, a ver, ¿cuáles son tus artistas de referencia? Y yo así de que, es que yo quiero crear mi propio estilo. Es que, ¿qué? O sea, ¿cómo le voy a copiar a los demás, no? Y luego me di cuenta que realmente sí puedes basar lo que tú estás haciendo en los estilos de otras personas y no forzosamente es una copia. O sea, nunca lo vas a igualar porque tú eres otra persona y porque pasa por tu filtro, ¿no? Pero entonces encontré como cosas que me gustaba hacer y que me divertía hacer. O sea, yo la verdad es que si ves mis ilustraciones, pues cero perspectiva, ¿no? Es como, pero juego con eso, ¿no? Como que yo no sé perspectiva, pero lo usé a mi favor para hacer cosas interesantes. Y entonces creo que, y una vez creo que platicando con Carlos hablábamos de que esta formalidad de la universidad te quita como esas ganas de estar experimentando y que el hecho de no saber cosas es más como te permite agarrarte de ahí y crear un estilo propio. ¿No? Y a mí me pasó eso con la abstracción, yo no sabía dibujar muchas cosas, yo creo que si a mí me ponen a dibujar realismo, pues obviamente pues yo creo que medio le sé, pero pues igual no me salvo, igual no creo que sea tan buena, pero hice eso a mi favor, ¿no? Y luego justo yo pasaba mucho tiempo, cuando yo regresé de la universidad a casa de mis papás, igual que Carlos, y fue una coincidencia, 2 años y medio, para hacer portafolio y así, empecé a pasar mucho tiempo con mis sobrinas, que en ese entonces tenían 2 y 5 años. Y les encanta dibujar, y entonces yo las ponía a dibujar y me ponía a dibujar con ellas y veía lo que ellas estaban haciendo y era como, no usan perspectiva, pero te están contando algo. De repente era así de que, mira tía, dibujé una tumba arriba de un árbol, no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Sí, o sea, como cosas bien locas y no les importaba y se estaban divirtiendo y yo como que, y como te había comentado, así como que para mí divertirme era bien importante porque yo me aburro de los proyectos súper rápido, ¿no? Como que si duro 3 meses haciendo lo mismo, como que es de, ay, ya quiero acabar para ponerme a hacer otra cosa. Entonces, para esto, pues ser freelance fue una gran ventaja porque cambio de proyectos continuamente. Y pues esa onda con mis sobrinas, pues fue así como, ok, a los niños les llama la atención hacer esto. Y luego yo me ponía a dibujar como cosas muy, muy acá, muy presumidas con ellas, y no les gustaban esos dibujos. Y cuando dibujaba como cosas más parecidas a lo que ellas estaban haciendo, se emocionaban un montón y me pedían el dibujo y se los regalaba y así, ¿no? Y entonces fue como, ok, creo que por ahí va. Creo que los niños quieren ver cosas que ellos puedan hacer, ¿no? No quieren realismo porque eso en sus cabezas no está como, es otra onda.
y es más como, ok, yo quiero dibujar una monita con trenzas de chorizo, y porque así ellas lo pueden dibujar también, ¿no? Y se sienten identificados y así. Entonces, eso fue como parte de por qué tomé esa decisión, y como te digo, para mí fue una ventaja no andar experimentando que entre concept art y diseño de personajes y fondos y no sé qué, fue así como, no, quiero hacer esto, y me voy a dedicar a hacer esto. Está buenísimo, está buenísimo. Y un poquito en contraste, así como Ari, es muy claro tu nicho y es muy fácil ver, al ver tu trabajo, tu nicho. Por contraste, Carlos, me costaría más trabajo hacer eso con tu trabajo. O sea, tu estilo ahí está, es evidente, pero salvo que yo esté entendiendo algo mal, te veo jugando como que en más campos, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? ¿No has encontrado un nicho? ¿No te interesa encontrar un nicho? ¿Cómo es? Pues mucho tiempo justo ese era mi trauma. O sea, creo que como muchas personas que van iniciando en la ilustración, o sea, se da mucho valor al hecho de tener un estilo propio y, y mucho tiempo intenté concentrarme en una sola cosa y entonces estaba haciendo ilustraciones más realistas, con así, no realistas, sino más como detalladas, con mucho volumen, con muchas texturas y cosas así. Pero la verdad es que también soy una persona que tiene como atención corta y entonces siempre me aburría, o sea, como que siempre había algo que me jalaba, había algo que estaba haciendo algún artista que me jalaba para intentarlo, ¿no? Y hasta que un día ya, o sea, ya llevaba varios años de estar tratando de tener un estilo y dije, ay, ya, así me vale. Y empecé como a subir dibujos más sencillos, dibujos todos raros y así. Y empecé a ver cómo reaccionaba la gente y entonces me di cuenta que para mí lo más, o lo que me di cuenta es que la gente estaba reaccionando, además de al dibujo como tal, al mensaje, ¿no? Y entonces, ahora ya llevo unos años tratando de concentrarme en qué es lo que voy a decir con esta ilustración. A veces tiene a veces tiene un, como mensaje más profundo. O sea, por ejemplo, en el cómic que hice para Pixlatl, las formas son muy como de animación, o sea, son muy claras y como muy limpias, porque me interesa que la gente entienda qué es lo que está sucediendo en cada página, ¿no? No usé el recurso del color, entonces, para diferenciar entre el barco y el agua, necesito como tener formas claras, formas y así. Pero a veces hago ilustraciones donde pues la intención es simplemente hacer una versión mía de algo que la gente ya tiene en la cabeza. Ahora con los streams que he estado haciendo en vivo, muchos de los fanarts que hago, trato de basarme en la idea que yo tengo de los personajes y hacerlos medio chuecos a propósito, porque sé que las personas lo van a reconocer porque tienen en la cabeza ya un personaje, ¿no? Entonces, justo ahora mi intención es nada más, o sea, mi punto de partida es el mensaje y qué es lo que va a suceder con esa ilustración, y a partir de ahí es como, ya, si ya tengo esto, ya sé qué es lo que quiero decir, entonces puedo jugar en este campo, y no necesariamente tengo que pintarle las uñitas a cada personaje para que me entiendan, o sí, o sea, si es un anuncio para uñas, pues tengo que pintarle las uñas, pero si es un anuncio, por ejemplo, para Martí, donde sale una mona corriendo, lo importante de esa ilustración no es la mona corriendo, no es el logo de Martí, no es la cara de la mona, es la acción, ¿no? Es porque te está como invitando a que tú también lo hagas, y entonces, pues no importa, realmente muchas de las cosas que hago como con perspectivas forzadas y así no están correctas. No sé si has visto las ilustraciones que luego hacen, que hay artistas 3D que las traducen en 3D y las voltean y están todas así. Todo chueco, sí. Exacto. Yo creo que si hacen lo mismo con las mías, va a salir igual. No están correctas, pero se sienten correctas porque enfatizan una dirección o
o un mensaje y por ahí va. Y ya dejé de estarme preocupando por el estilo porque pues creo que justo, o sea, al tener un eje conductor, va a haber las cosas, las variantes a lo mejor no importan tanto. Eventualmente alguien se va a dar cuenta que yo lo hice porque tiene fantasmas o cosas Yo me raras. acuerdo hace justo 2 años que empezamos con la pandemia así, todavía estabas como un poquito más concentrado en que se viera Ajá. bonito y así. Y me acuerdo el momento exacto que dijiste, ya, me voy a divertir. Sí, Y justo la cambió como pandemia la fue. perspectiva de todo lo que estabas haciendo, ¿no? Sí, justo esa onda de lo que decía Ari, de tener espacio para experimentar, es como súper importante. También creo que una de las cosas que he visto en los estudiantes que he tenido es que se preocupan por hacer todos los dibujos, que todos sus dibujos sean publicables en redes sociales, ¿no? Y entonces se pone una presión súper alta externa que entonces los paraliza o los hace ser muy como evitar salirse de lo que ya saben, de los parámetros que ya saben cómo dibujar. Y para mí, o sea, de las cosas más importantes que me han sucedido es tener ese espacio donde nadie sabe qué es lo que estoy haciendo y que puedo experimentar y hacer monos bien raros. Y justo en la pandemia, pues fue como otro espacio para mí donde se cayeron muchos proyectos, se cayeron muchos planes, nos encerramos un montón de tiempo, entonces ya ni siquiera podía ver a mis amigos ni nada. Y justo pasó que decidí empezar a hacer monos raros, sobre todo por la inspiración de Beteo. Beteo tiene toda la culpa. Porque yo decía, o sea, ¿por qué funcionan sus monos si están bien raros? Pero funcionan no nada más de que te cuenten algo, sino que se sienten expresivos, ¿no? Y entonces, justo ahí en mi Instagram pueden ver que empecé a hacer unos fanarts de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, así que están todos raros, y luego unos monos con las manos bien chuecas. Yo siempre le digo que en los años anteriores, así de que cuando sube ilustraciones viejitas, así de que cuando sí sabías dibujar. Pero justo me empecé a dar cuenta, o sea, ya había puesto como el mensaje como parte importante de lo que hacía, pero justo después de tener ese espacio para hacer un montón de cosas raras, me di cuenta hasta dónde puedo forzarlo para que se siga entendiendo y que se vea padre. Y y entonces ahora sí fue como de ya no me voy a preocupar porque antes mi ansiedad era así como de, no sé si les ha pasado de que subes una ilustración y luego la abres y abres el post de Instagram y tiene 2 rayitas que no deberían de ir ahí. Tú no. Y ahí la bajas y le borras y le vuelves a subir. Y eso hacía antes mucho porque pensaba que la gente se iba a dar cuenta. Ahora ya es así como de, ya luego he subido cosas. Apenas subí un fanart volví a subir de Kid Cosmic que no tiene ni mi nombre escrito bien. Y dije, ya no lo voy a cambiar. Ensayas con Y. Sí, porque aparte, o sea, es como una pieza para jugar, o sea, es una pieza para divertirse. Si fuera un trabajo para un cliente, obvio, lo refinas y así, pero creo que ese es el propósito de los proyectos personales, es darse chance de ver hacia dónde tus curiosidades y tus habilidades te pueden encaminar, qué cosas nuevas puedes aprender haciéndolo diferente, haciéndolo con la mano izquierda, haciéndolo con la boca, haciéndolo con el pie. O sea, si ven mi libreta de bocetos, o sea, hay cosas bien raras, la verdad. Ahora tengo curiosidad de ver cómo dibujas con el pie. Pero la boca. Tiene mucho sentido lo que dices y tiene mucho sentido esta búsqueda, ¿no? Constante que finalmente es parte de la chamba y sobre todo, y me llama mucho la atención, el énfasis que pones en la idea de, y puede sonar un poquito pretencioso, ¿no? Pero de lo real contra lo verdadero, ¿no? O sea, no necesariamente nuestra chamba en las industrias creativas es hacer algo que es real, porque para eso ya está la realidad, sino tomar algo de la realidad con lo que conectamos, con lo que nos identificamos o que es importante para el cliente, digo, también dependiendo de dónde estamos, y empujar eso y mostrar eso. Si es el ejemplo que dabas, ¿no? Si la idea es actividad, pues cómo mostramos actividad, cómo abstraemos actividad en un cómic, en una ilustración, en una animación, para reflejar eso lo más posible,
¿no? Sí, Esa es nuestra chamba. Justo también me acuerdo mucho de un día que me cayó el 20 de que durante mucho tiempo intenté hacer cosas o estaba haciendo dibujos que tuvieran sentido de manera tridimensional, ¿no? Porque pues en la escuela te dicen que pues, veas el volumen y que todo el show, pero sentí que todo lo estaba haciendo así. Y un día me cayó el 20 así como de, ajá, ¿y para qué estoy tratando de generar todo el volumen y estoy como poniendo los ojos derechitos y borrando 1000 veces el chingado ojo que no me quedó derechito? Si esto es algo que se va a ver en 2 dimensiones, ¿no? Y cuando empecé a clavarme mucho en el trabajo de Beteo, fue como de, él lo descubrió, o sea, él sabe qué es lo que está haciendo, o sea, porque ahora que estuvo haciendo lo de Love, Death and Robots, o sea, hay cosas, muchas cosas las construye de manera tridimensional porque el ambiente es tridimensional, ¿no? Pero ves sus ilustraciones editoriales y los ojos están así, ¿no? Y es como de, ok. Entonces, el quitarme esa presión de que todo tuviera sentido de manera, justo lo que dices, no es la realidad, ni siquiera se va a ocupar en algo tridimensional. Entonces, tengo este espacio plano para hacer lo que yo quiera. O sea, si después cuando a alguien se le ocurra modelarlo en 3D, queda todo chueco, pues ya es un problema, pero no está hecho para eso. Y justo creo que por eso es importante darse espacio, como dar un pasito para atrás y pensar en qué es lo que uno está haciendo, y cuestionarse por qué estoy dibujando así, ajá. Y también en divertirse, también eso también ha sido como un punto clave para los dos, de que en los últimos años hemos estado tratando de divertirnos con lo que hacemos, dejar un poquito las presiones de qué es lo que va a pensar la gente, de las redes sociales, de las redes sociales, de la comparación. Ajá, de la comparación, y nada más hacer como seguir o sea, como lo que nos llama la atención. Y pues si a la gente le gusta, y si no le gusta, pues... Sí, a mí me pasó que estaba haciendo como ilustración infantil y era así de que no puedo hacer otra cosa y no puedo subir otra cosa a redes sociales porque si no me van a dejar de contratar. Y resultó que cuando empecé a experimentar con formas más geométricas y así, me hablaron para ilustración publicitaria, ¿no? Y entonces empecé a descubrir que también me gustaba hacer esas formas más adultas y más cuadraditas y como más así, que ya no eran tan infantiles, o sea, definitivamente ya no eran para niños. Y me abrió porque otro las nicho monas están encueradas. Porque las monas estaban encueradas. Pero me abrió otro nicho de trabajo. Y entonces fue así como que, ok, no tienes por qué encerrarte en una sola cosa y saber hacer otras cosas te va a traer más trabajo. Y y pues bueno, pues las redes sociales, pues es mi red social, o sea, puedo subir lo que yo quiera y puedo divertirme, puedo hacer un dibujo bien feo y ¿qué les importa? Sí, y que va a haber gente interesada. Y eso fue como lo que yo aprendí al menos en pandemia, fue así como que, ok, hay gente interesada en estos experimentos que estoy haciendo. Claro, claro. ¿Qué es lo bonito del Internet? Es que sí pone muchísima presión en quizá querer cumplir ciertas métricas o ciertas expectativas, y lo cual lo sabemos, hay estudios que lo demuestran, puede ser increíblemente nocivo para los individuos, para la autoestima, la autoimagen, pero al mismo tiempo también es una increíble herramienta para conectar con gente que le gusta esa cosa específica que a ti te gusta y que quizá de otra manera jamás hubieras conectado con ellos, ¿no? Sí, creo que es como todas las cosas en el mundo, ¿no? O sea, el café, por ejemplo, si te tomas 10 tazas de café en la mañana, como mi mamá hacía, pues por eso, o sea, andaba como a 1000 por hora y te puedes morir, o sea, literal, si te tomas, no sé, creo que son como 50 tazas o 30 tazas, una cosa así, te puede dar un infarto de tanta cafeína y así. Igual, o sea, pero también la otra vez estaba viendo a unas personas hablar sobre que hay científicos que culpan al café o el consumo de café de manera como, sí, como más grande, masiva, por como un periodo de iluminación en Europa, ¿no? Que en vez de estar tomando cerveza, porque antes
el agua estaba contaminada y tomaban cerveza porque tenía alcohol y era más segura que tomar agua potable. Y, ahora empezaron a tomar café, como lo hervían, se limpiaba y la cafeína les ayudaba a enfocarse. Ya no estaban todos borrachos peleándose en las cantinas, ahora estaban en los cafecitos discutiendo sobre la filosofía, ¿no? Y justo pasa esta onda con el Internet. O sea, el Internet nos da la oportunidad de conectar con un montón de gente de manera como súper positiva, pero también abre las puertas a que todas esas opiniones te caigan de trancazo, ¿no? Entonces hay que saber manejar ese peso y saber cómo esquivar el peso de las opiniones de los demás cuando o sea, cuando no sean fundamentadas, ¿no? Hay que saber que, por ejemplo, la gente en general, a la sociedad, le da miedo el cambio. Entonces, si tú estás posteando un montón de cosas iguales y de repente haces 3 posts con monos chuecos, pues a lo mejor va a haber un par de personas que digan, ¿esto qué? Saludos a los grupos de Facebook. pero justo es como de, ok, pero ¿por qué lo estás haciendo? O sea, a mí lo que me ha ayudado en los últimos años a manejar esa presión es saber, o sea, es darme cuenta que las personas externas no saben qué es lo que yo estoy pensando y que tengo motivaciones personales para dibujar como dibujo y crear las cosas que estoy creando. Entonces, por ejemplo, en el último proyecto del Pixeatl, la motivación era un regalo para mis sobrinas. Y entonces, si me decían que los personajes de esto se parecían a tal cosa o se parecían a tal cosa, no me afecta porque literal son mis sobrinas. Y si la viejita se parece a no sé quién, literal es mi abuelita. Entonces, no me importa si se parece. Y esa es como una motivación muy clara, pero en general, mis experimentos de forma y así, yo le veo los errores a veces o las cosas que no me encantan. Y luego sí hay gente que me ha dicho así como de, me gustan más cuando tus dibujos no están tan chuecos, ¿no? Pero pues justo los dibujos chuecos a veces los hago para ver hasta dónde puedo llegar y cuando se siga entendiendo, ¿no? Entonces tengo esa motivación y cuando me caen las críticas digo, bueno, ok, está bien, pero al menos intenté algo, me dio información y esa la puedo aplicar después. Sí, es que tienes que tener ese espacio seguro para experimentar y aprender cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Si siempre haces lo mismo, pues... Sí, es difícil. Ajá, o sea, está como un poco más tedioso y como que nunca te vas a dar esa chance de divertirte, de experimentar y pues eso está medio feo. Y luego, o sea, sobre todo porque no quieres que alguien te diga que antes dibujabas mejor. Entonces, pues no, yo siento que sí es importante como el darte chance de experimentar, porque los primeros a lo mejor van a tener muchísimos errores, pero ¿qué tiene? O sea, no importa. Sí. ¿Qué les pareció esa conversación con Ari y con Carlos? Espero que la hayan disfrutado. En la segunda parte vamos a hablar un poquito más sobre la misma lógica. Vamos a hablar también sobre la dinámica de trabajo que hay entre ellos, que además de ser grandes amigos, son pareja y son compañeros de trabajo y vamos a clavarnos un poquito en cómo funciona esa dinámica para ellos. Pero en esta primera parte de la conversación yo sigo subrayando muchísimo esta importancia del sentido de comunidad, del sentido de pertenencia y la solidaridad que eso engloba. Esta noción que Ari y Carlos parecen tener muy clara de que no estamos necesariamente compitiendo por recursos escasos, sino que hay la capacidad de ayudarnos unos a otros, de evitarnos tropiezos los unos a los otros a partir de nuestras experiencias vividas y compartidas. Y eso es algo fundamental, de nuevo, en todas las comunidades, pero que se vive muchísimo en la comunidad creativa. Entonces, algo que creo que es importante subrayar es que de la misma manera que Ari y Carlos se beneficiaron en su experiencia de estos conocimientos compartidos, cada uno de nosotros podemos hacer algo para extender la mano y ayudarnos dentro de nuestra comunidad. Y al final eso es un beneficio para todos en la comunidad, en el grupo en el que estamos. ¿Qué les pareció a ustedes la conversación? ¿Qué es lo que rescatan de ahí?
déjenos sus comentarios y no olviden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Catrina. También denle like, denle suscribirse a este video. Nos ayuda muchísimo para poder seguir creando este contenido que esperamos sea de su interés y les sea útil. Nos vemos la próxima vez. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Gracias.